Empezaremos la sesión 3. Programación en capas. Para programar en capas utilizaremos los patrones de diseño. Los patrones de diseño son formas de programar en base a lo recogido por la experiencia a través de los años. Son modelos de programación que han demostrado que funcionan y desarrollan correctamente con eficiencia. Los patrones de diseño permiten que el programador sea más ordenado y que tenga la programación en diferentes niveles o especialidades. Existen diversos patrones de diseño que optimizan la programación. Nosotros aprenderemos dos patrones de diseño: el patrón de diseño Singleton y el patrón de diseño MVC. Comencemos explicando en qué consiste el patrón de diseño Singleton. El patrón de diseño Singleton asegura tener una única instancia de una clase. Cuando nosotros no controlamos esto, generamos en la memoria diversas copias de instancias de la misma clase, haciendo que la memoria se desperdicie y se cargue innecesariamente, lo cual hace que nuestras aplicaciones se vuelvan más pesadas. Para esto, debemos crear una clase y crearemos un método estático que consiga la instancia de manera única, utilizando una variable estática. Veamos esto en la práctica. Tenemos acá nuestro proyecto, el proyecto 13. Vamos a crear diversas carpetas, o mejor dicho, paquetes. Las carpetas en Java son conocidos como paquetes. Crearemos el primer paquete conocido con el nombre DS. Estamos escogiendo el nombre DS debido al inglés Data Source. En esta capa crearemos una clase que gestione la conexión y las operaciones directas con la base de datos. La clase que vamos a crear llevará el nombre de gestión BD, gestión con la base de datos. En esta clase crearemos algunos métodos y propiedades importantes. Crearemos una primera variable estática. Recordemos que una variable estática es una variable al cual se puede acceder directamente desde la clase. No requiere una instancia. Crearemos la variable estática instancia. Esta variable estática será una variable del tipo gestión BD, o sea, del tipo de la misma clase. En esta variable estática almacenaremos la instancia única que deseamos. Ahora crearemos también el objeto connection como una propiedad pública. Pero para poder utilizar los objetos de JDBC, como dijimos en una ocasión anterior, tenemos que importar un paquete. Al importar el paquete java.sql, estamos importando todas las clases de dicho paquete. Ahí se encuentran las diferentes clases e interfaces de JDBC. Ahora crearemos el objeto connection, el cual recibirá el nombre CN y un estado inicial null. Crearemos ahora el objeto de tipo comando, el cual es statement.
le daremos también el valor null. De esta forma, tenemos listo para ser utilizado los dos objetos de JDBC, el connection y el statement. Ahora crearemos un método estático. Este método estático va a devolver un objeto del tipo de la clase. El método tendrá el nombre de getInstancia. Este método va a disparar un error o un exception. ¿Qué quiere decir esto? Si se produjera un error de ejecución dentro de este método, el objeto generado exception será disparado hacia aquel que llamó al método getInstancia. Actualmente vemos esto subrayado porque aún todavía no hemos retornado el objeto resultante. El objetivo de este método será conseguir la instancia de esta clase GestionBD que va a manejar directamente las operaciones con la base de datos. Pero no siempre crearemos la instancia. Antes de crear la instancia, preguntaremos si la instancia es nula. Estamos preguntando, ¿la instancia es nula? Esto se cumplirá la primera vez, cuando aún instancia no tiene ningún valor. Si esto es así, entonces crearemos una instancia de esta clase. ¿Cómo se llama la clase? GestionBD. Dentro de este if crearemos la instancia. ¿Dónde vamos a depositar la instancia? Dentro de la variable estática. Entonces, si la instancia es nula, crearemos la instancia como instancia de gestión BD. Pero ¿qué ocurre si la instancia ya existe? Entonces, no vamos a crear ninguna instancia. Vamos a devolver la que ya existe. Esto es Singleton. Singleton se asegura de tener tan solo una sola instancia. Como usted se puede dar cuenta, la variable estática instancia es la que va a contener la instancia única de la clase. Cada vez que nosotros querramos conseguir la instancia, llamaremos a este método desde otras clases, getInstancia. Internamente se preguntará, si la instancia es nula, es decir, si nunca se creó, se creará. Pero si la instancia existe, se retornará la instancia existente en memoria. De esta manera, hemos creado el método getInstancia dentro de la clase que estamos preparando para el manejo de base de datos. Otro método que se requiere es el de conexión. Queremos que la conexión se haga automáticamente cuando uno instancie la clase. ¿Qué método se invoca cuando uno instancia la clase? El método que es invocado es el método constructor. Así que crearemos el método constructor. Los métodos constructores llevan el mismo nombre de la clase.
Para agilizar las cosas, hemos copiado todos los datos que tienen que ver con la conexión. Tenemos aquí el nombre del usuario administrador, root, el password telesub, el servidor localhost, es un servidor local, el puerto que está utilizando el servidor 3306, la base de datos con la cual trabajamos, telesub, generamos la cadena de conexión, registramos el driver, abrimos la conexión. CN es una propiedad de tipo pública, así que cuando la conexión esté abierta, CN tendrá dicho estado. ¿Cuándo se abrirá la conexión? Cuando se invoque al método constructor. ¿Y cuándo se invoca el método constructor? Cuando se realice una instancia de la clase. Cuando nosotros llamemos a getInstancia, no solamente habremos conseguido la instancia de gestión BD, sino también habremos abierto la conexión. Otro método que vamos a crear es el método que ejecuta las consultas. El método de ejecutar consulta necesita recibir un comando select. Y como es conocido, vamos a disparar el objeto exception hacia aquel que invocó a dicho método. Esto siempre y cuando se produzca un error de ejecución. Vamos a crear el comando. Para crear el comando, vamos a utilizar el objeto connection y el método createStatement. Mediante este objeto comando, vamos a crear el esquema de datos. Ejecutamos a la sentencia select que ingresa y creamos un esquema de datos. Este esquema de datos será retornado. Este método de ejecutar consulta, ¿qué es lo que va a realizar? Va a recibir la sentencia select, lo va a ejecutar, va a generar el esquema de datos y el esquema de datos será devuelto. Mediante estos métodos vamos a encapsular código y desde otras capas sencillamente invocaremos al método y el método se encargará de algunas mini especificaciones, los cuales nos simplificarán las tareas repetitivas. Otra operación directa tiene que ver con ejecutar las actualizaciones. Cuando hablamos de actualizaciones, nos estamos refiriendo de comandos tales como insert, update y delete. De igual manera, vamos a crear el comando. Para ejecutar un comando de actualización se utiliza el método executeUpdate y le enviamos como argumento la sentencia que ingresó como parámetro de entrada. De esta manera hemos terminado una de las capas importantes, la capa gestión BD. Esta capa se encargará de las operaciones directas con la base de datos. 1. Conseguir la instancia de la misma clase a través del método estático getInstancia. El método constructor, que es invocado en el momento que se hace la primera instancia, hace la conexión. Luego también tenemos otro método que ejecuta la consulta, con el cual ejecutaremos un select y recibiremos a cambio un resultset. También tenemos el método de ejecutar actualización que recibirá
un comando insert, update o delete y procederá a la ejecución física de este comando sobre los datos de la tabla. Hasta acá hemos finalizado la sesión número 13. En la siguiente sesión continuaremos con lo que es programación en N-capas, aplicando el siguiente patrón de diseño, MVC. Gracias.